Un simple centavo o un cuarto que parece común podría cambiar tu vida por completo. Algunos ejemplares de 1976, 1979, 1985 y 1989 han sorprendido a coleccionistas, vendiéndose por cientos o miles en subastas. Hoy te mostraré cómo identificar estas raras joyas, cómo se conectan entre sí y por qué cada una podría valer mucho más de lo que imaginas, empezando con un cuarto histórico. Moneda número 1. Quarter bicentenario de 1976. El quarter bicentenario de 1976 es una de esas monedas que, aunque millones de personas vieron pasar entre sus dedos sin pensarlo dos veces, encierra una historia fascinante llena de simbolismo, variantes inesperadas y errores que hoy pueden convertir un simple cambio en un pequeño tesoro. Su diseño se creó para celebrar los 200 años de los Estados Unidos, y por eso luce uno de los reversos más reconocibles de toda la numismática moderna. El famoso tamborilero, con la figura del patriota tocando el tambor mientras una antorcha enmarcada por estrellas simboliza la lucha por la independencia. Este diseño especial reemplazó temporalmente al habitual águila y, junto al doble fechado 1776 a 1976 en el anverso, hizo que este cuarto se grabara en la memoria visual de toda una generación. Pero la enorme producción de esta moneda, más de 1.6 mil millones entre todas las casas de moneda, abrió la puerta no solo a amplia circulación, sino también a una gran variedad de errores, variaciones y pequeñas diferencias. Y es justo ahí donde comienza la parte emocionante para los coleccionistas. A veces uno de estos cuartos circuló décadas, completamente ignorado, hasta que alguien lo examinó bajo la luz correcta y descubrió un error que podía valer mucho más de lo que jamás imaginó. La primera clave para entender por qué existen tantas variantes del quarter bicentenario es la magnitud de su producción. Para cumplir con la demanda del público y el interés histórico del país, las casas de moneda tuvieron que hacer funcionar sus máquinas sin descanso, reutilizando cuños, trabajando con presión variable y produciendo monedas tanto en cobre-níquel como en plata. Este contexto acelerado aumentó la probabilidad de errores de acuñación, algunos muy sutiles y otros más notorios. Para el coleccionista moderno, esos detalles son como pequeñas grietas en la historia que permiten ver el proceso real detrás de la fabricación. Entre los errores más buscados está la doble acuñación ligera, también conocida como machine doubling o doble acuñación mecánica. Aunque no es tan valiosa como una doble acuñación verdadera, ciertos ejemplos del Bicentennial Quarter muestran un duplicado leve en letras como Liberty o In God We Trust. Cuando el duplicado es claro, uniforme y visible con lupa, puede elevar el valor del ejemplar, especialmente si la moneda conserva buen brillo o poca circulación. Estos pequeños detalles hacen que un coleccionista se emocione porque no son fáciles de encontrar, están mezclados entre millones de piezas que parecen idénticas. También existen muchos bicentennials conocidos por cuños desgastados. Durante la producción masiva de 1976, algunos cuños siguieron utilizándose incluso cuando ya habían perdido nitidez. Esto creó monedas en las que ciertos detalles del tamborilero se ven planos, como si la figura hubiera sido suavizada con el tiempo. El desgaste del cuño no es un error en el sentido clásico, pero sí una variación buscada por quienes quieren entender la evolución de la acuñación. Y aunque no siempre agrega gran valor monetario, sí le da a la pieza un carácter especial, como si se tratara de un retrato pintado con un pincel de cerdas gastadas. Otro fenómeno común en esta fecha son los strikes débiles. A veces, la presión aplicada durante el golpe no fue suficiente y la moneda resultante muestra bordes menos definidos o áreas del diseño con poca profundidad. Un strike débil en el tambor, en las estrellas, o en los rasgos del tamborilero puede convertir a un ejemplar común en una curiosidad. Estos cuartos suelen sentirse diferentes incluso al tacto, ya que el relieve es más bajo que lo normal. Cuando el strike débil se combina con un buen estado de conservación, la moneda se vuelve aún más interesante para el coleccionista, porque muestra un ejemplo casi didáctico de cómo un pequeño cambio en la presión de fabricación puede alterar el resultado final. Una de las variantes que más confusión genera entre el público general, y que más oportunidades ha creado para descubrimientos inesperados, son los ejemplares en plata. La mayoría de los Bicentennial Quarters están hechos de cobre-níquel, pero la casa de moneda también produjo versiones especiales en 40% plata para sets conmemorativos. Millones de personas, sin saberlo, han revisado sus cajones o sus viejas huchas y se han encontrado con uno de estos cuartos plateados, pensando que simplemente estaba más limpio o más brillante que los demás. En la luz correcta, el tono plateado se nota, pero la prueba definitiva es el canto. Cuando un Bicentennial Quarter es de plata,
su canto no muestra la típica franja marrón de cobre. Ese detalle ha llevado a muchos coleccionistas a emocionarse de inmediato cuando revisan un lote antiguo de monedas familiares. Y aunque la mayoría de los ejemplares de plata no alcanzan valores altísimos, sí valen significativamente más que su versión común, especialmente si están en estados cercanos a proof o no han sido limpiados. Lo interesante de estos errores y variaciones es que todos tienen una historia detrás. Cada moneda es como una fotografía de un instante en el proceso industrial. Una presión fallida, un cuño usado durante demasiadas horas, un cambio apresurado de materiales, una vibración en la máquina que causó duplicación. Y cada vez que un coleccionista encuentra uno de estos detalles, siente que está sosteniendo un pedacito del taller donde se fabricaron los cuartos hace casi 50 años. El Bicentennial Quarter no solo es una moneda icónica por su diseño, sino también por la ventana que ofrece a la complejidad de la acuñación masiva. Y aunque mucha gente cree que todos valen lo mismo, los coleccionistas saben que basta con observar más de cerca para descubrir que algunos de estos cuartos tienen una historia distinta a los demás. A veces, una ligera doble acuñación o un ejemplar en plata escondido entre monedas comunes puede ser el inicio de una investigación apasionante. Otra razón por la que este cuarto genera tanto interés es su naturaleza conmemorativa. Las monedas diseñadas para celebrar eventos importantes tienden a tener un magnetismo especial entre los coleccionistas. Representan un momento histórico, un sentimiento nacional y una estética que refleja el espíritu de su época. El tamborilero del Bicentennial Quarter evoca la revolución, la juventud, la fuerza y la unidad de un país que celebraba su aniversario número 200. Tener uno, especialmente si presenta un error o una característica inusual, es como sostener un símbolo en miniatura de esa celebración. Y lo más curioso es que, aun con toda la atención que ha recibido, el Bicentennial Quarter todavía puede sorprender. Muchas personas siguen encontrándolo en circulación ocasionalmente, mezclado entre cuartos modernos, como un viajero del tiempo. Esto permite que nuevos coleccionistas, o simplemente personas curiosas, se acerquen al mundo de las monedas por primera vez, atraídos por la estética y la historia. Cuando descubren que algunos ejemplares valen más, la emoción aumenta aún más. De hecho, ese entusiasmo es lo que abre paso a la conexión final con el siguiente capítulo. Así como en 1976 la producción masiva creó errores inesperados que hoy sorprenden a los coleccionistas, algo similar ocurrió apenas unos años después. A finales de los años 70, otro cuarto también produjo variaciones y fallos que nadie anticipó en su momento. A primera vista parecía una moneda común, igual que el Bicentennial Quarter para millones de personas. Pero el paso del tiempo reveló que ese cuarto escondía errores que hoy son igual de buscados, especialmente por aquellos que disfrutan descubriendo patrones entre monedas de diferentes años. Y justo esa transición entre un diseño conmemorativo y uno aparentemente cotidiano demuestra por qué cada año de acuñación tiene su propia historia, llena de detalles que vale la pena explorar. Así que este Quarter bicentenario de 1976 no solo sirve como recordatorio de la independencia de un país, sino también como la puerta de entrada a un mundo de errores, variantes y sorpresas numismáticas que continúan emocionando a quienes observan con atención. Y a medida que avanzamos al siguiente cuarto de finales de los 70, veremos cómo una moneda que muchos consideran común puede convertirse en el protagonista de hallazgos extraordinarios. Moneda número 2, cuarto de dólar de 1979. Aunque muchos lo ven como un cuarto totalmente normal, este año encierra secretos que pocos conocen y que pueden transformar una simple moneda de bolsillo en un ejemplar valioso para los coleccionistas más exigentes. Para entender por qué este cuarto aparentemente común puede alcanzar precios tan altos, primero tenemos que mirar con lupa sin necesidad de un close-up literal los detalles que lo vuelven especial y cómo pequeñas variaciones en la acuñación pueden convertirlo en un tesoro escondido. El cuarto de 1979 no tiene un diseño conmemorativo ni un motivo llamativo como otros años emblemáticos, es simplemente el retrato de Washington en el anverso y el águila en el reverso. Pero lo que realmente importa no es el diseño, sino lo que sucedió durante su proceso de fabricación. En 1979, las casas de moneda produjeron millones de cuartos, pero la enorme cantidad de monedas circulando provocó desgaste en los cuños y variaciones inesperadas. Muchas tiradas muestran bordes ligeramente anómalos, bordes más delgados o más gruesos de lo normal, e incluso relieves que no quedaron totalmente definidos. Estos defectos, cuando son claros y están bien conservados, pueden incrementar de manera sorprendente el valor de la moneda.
Uno de los problemas más comunes observados en los cuartos de 1979 es el desplazamiento de cuño. Este ocurre cuando los troqueles que estampan la moneda no se alinean perfectamente, provocando que algunas partes del diseño aparezcan ligeramente fuera de lugar. Pequeños desplazamientos no generan demasiado interés, pero cuando ese desplazamiento es visible a simple vista, los coleccionistas comienzan a mostrar atención. Un cuarto de 1979 con un desplazamiento moderado, bien conservado y sin daños de circulación, puede venderse por cifras bastante atractivas. Otro detalle que convierte algunas de estas monedas en piezas codiciadas es la debilidad del relieve. El desgaste de los cuños ocasionó que ciertas monedas salieran con detalles incompletos, especialmente en el cabello de Washington o en las plumas del águila. Lo interesante es que una debilidad de relieve puede ser vista como un defecto para algunos, pero para los coleccionistas de errores se transforma en una característica valiosa. En los últimos años, algunos ejemplares en alta calidad con relieves débiles muy definidos han alcanzado precios de entre $100 y $300, dependiendo de la certificación y la claridad del fenómeno. Pero donde realmente vemos valores inesperados es en las piezas certificadas en grados extremadamente altos. La mayoría de los cuartos de 1979 circularon por décadas, pasaron por miles de manos y sufrieron todo tipo de desgaste. Encontrar uno en condición prístina, sin rayones, marcas de contacto o suciedad, es extremadamente difícil. Por eso, un ejemplar certificado en MS67 ya es considerado un hallazgo notable. Y cuando hablamos de MS68, entramos en territorio privilegiado. Monedas en ese nivel de perfección han alcanzado ventas de varios cientos de dólares, en parte porque son tan escasas que apenas unas cuantas han sido catalogadas por las compañías de certificación. La curiosidad es que, siendo una moneda común, muchas personas no prestan atención a los cuartos de 1979 cuando los reciben en su cambio. Esto significa que aún hoy existe la posibilidad de encontrar ejemplares mejor conservados de lo normal, especialmente si han pasado inadvertidos durante años en una gaveta, en una bolsa de monedas guardadas o en una colección heredada. Todo esto hace que la búsqueda de cuartos de 1979 en alta calidad sea uno de esos pequeños thrillers del mundo numismático. Nunca sabes cuándo puedes tener un MS67 o MS68 entre tus manos sin saberlo. Para quienes quieren buscar variantes, uno de los detalles que más atención recibe es el borde irregular. Algunos ejemplares presentan un borde que no es uniforme, ya sea por presión desigual durante la acuñación o por un ligero desajuste de la máquina. En muchos casos, estos bordes van acompañados de un relieve débil o un desplazamiento de diseño, lo que hace a la moneda aún más interesante. También hay piezas que muestran pequeñas marcas o líneas llamadas die cracks, grietas en el cuño que se trasladan al metal. Estas grietas pueden formar líneas curiosas y buscadas en diversas partes de la moneda, como cerca de las letras o alrededor del busto. Lo fascinante de este cuarto es que representa perfectamente cómo lo cotidiano puede convertirse en extraordinario. No necesitas encontrar una moneda conmemorativa, ni una edición de plata, ni una acuñación rara. Basta con que la pieza tenga una condición extremadamente alta o un error genuino para que los coleccionistas empiecen a pujar por ella. En un mercado donde la demanda por monedas de circulación en estado casi perfecto va en aumento, el 1979 Quarter se ha convertido en un protagonista inesperado. Además, este tipo de monedas nos enseña algo importante: los pequeños detalles hacen toda la diferencia. Un simple borde más grueso o más delgado, un relieve ligeramente débil o un desplazamiento de cuño pueden parecer mínimos para el ojo no entrenado, pero para un coleccionista son las huellas de un proceso productivo que, en ciertos momentos, permite el nacimiento de verdaderas rarezas. Y esas rarezas, cuando son escasas y están bien conservadas, pueden alcanzar precios que sorprenden incluso a quienes llevan años en el hobby. Hay registros de subastas donde ejemplares certificados en MS68 se han vendido por cifras cercanas a los $400 o incluso $500, dependiendo de la demanda del momento. Mientras que monedas en MS67, aunque más comunes, igualmente pueden superar los $100 en plataformas especializadas. Sin embargo, las monedas de circulación normal sin certificación, por más interesantes que sean, rara vez alcanzan valores altos a menos que muestren un error muy evidente. Por eso, cuando se trata de cuartos de 1979, la certificación juega un papel clave. Todo esto nos lleva a una reflexión importante. Si tienes un lote de monedas antiguas o guardas cambios desde hace años, revisarlas puede ser una excelente idea.
Los cuartos de 1979 no son difíciles de encontrar, pero los ejemplares en estado excepcional sí lo son. Y si encuentras una pieza que parece tener un error, una irregularidad o una condición especialmente buena, podría valer la pena enviarla a evaluar. La certificación no solo asegura la autenticidad y el estado de la moneda, sino que también puede multiplicar su valor en el mercado. Además, este cuarto sirve como puente perfecto para hablar del tema que viene después. Así como un cuarto totalmente común puede alcanzar cifras impresionantes por su estado o sus variantes, algunos centavos de los años 80 esconden historias similares. Muchos coleccionistas pasan por alto los centavos de 1985 o 1989, suponiendo que son demasiado modernos o demasiado abundantes para tener valor. Pero al igual que este cuarto de 1979, esos centavos también poseen variantes, errores e incluso condiciones tan raras que han llegado a venderse por cifras inesperadas. La conexión entre ambos casos es clara, no importa que tan común sea una moneda, siempre puede haber un ejemplar excepcional que cambie todo. En definitiva, el cuarto de 1979 es un ejemplo perfecto de cómo lo ordinario puede volverse extraordinario en el mundo numismático. Su valor no radica en un diseño especial, sino en la rareza de encontrarlo en una condición perfecta o con un error llamativo. Estos detalles son los que despiertan el interés de los coleccionistas, impulsan las pujas en las subastas y convierten lo cotidiano en una oportunidad. Y ahora que sabemos cómo una moneda aparentemente común puede competir con rarezas más conocidas, es el momento perfecto para dirigirnos a esas monedas del próximo capítulo, los centavos de los 80, que también guardan secretos capaces de sorprender incluso al coleccionista más experimentado. Moneda número 3, 1985 Lincoln Penny. El centavo Lincoln de 1985 puede parecer una moneda completamente común, una de esas piezas que pasan por nuestras manos sin que les prestemos demasiada atención, pero dentro de esa aparente normalidad se esconden errores, variantes y rarezas que han sorprendido incluso a los coleccionistas más experimentados. La serie Lincoln siempre ha tenido un diseño icónico, el perfil de Abraham Lincoln mirando a la derecha, acompañado por la palabra Liberty, la fecha y la marca de la ceca cuando corresponde. Pero 1985 fue un año particularmente interesante porque la calidad de acuñación no siempre fue consistente. A simple vista, muchos ejemplares lucen normales, pero bajo una buena luz o con una lupa adecuada comienzan a aparecer detalles reveladores que elevan el valor de ciertas piezas de manera sorprendente. Uno de los problemas más comunes de ese año fueron los 10 scratches, líneas delgadas y marcadas provocadas por el desgaste o limpieza incorrecta de los cuños. Estas líneas pueden aparecer en el campo detrás de la cabeza de Lincoln, alrededor de la nariz, cerca de la palabra Liberty o incluso en el busto. Aunque las rayas de cuño no siempre aumentan el valor de forma dramática, en algunos casos particulares, cuando las marcas son fuertes o muy visibles, los coleccionistas las consideran interesantes porque permiten identificar lotes o series de producción específicos. En ocasiones, ciertas variedades con patrones de rayas repetitivas han recibido atención porque resultan ser únicas o extremadamente escasas. Además, los streaks débiles fueron otro problema visible en muchas monedas de 1985. En un golpe débil, varias zonas del diseño pierden nitidez. La barba de Lincoln se ve más plana, el cabello aparece borroso y la palabra Liberty puede parecer incompleta o con bordes muy suaves. Esto sucedió porque los cuños ya estaban desgastados o porque la presión de acuñación no fue la correcta. Para los coleccionistas, un strike débil por lo general no eleva el valor por sí solo, pero cuando se combina con un estado de conservación excelente o con otros errores en la misma moneda, puede convertirse en una pieza buscada, sobre todo si es parte de una variante conocida. Otra característica que marcó a los centavos de mediados de los años 80 fueron las variaciones de color. Desde 1982, los centavos se fabrican con un núcleo de zinc recubierto con una fina capa de cobre. Esto significa que, con el tiempo o bajo ciertas condiciones, algunas monedas pueden adquirir tonos rojizos intensos, cafés profundos, e incluso colores irregulares cuando la capa de cobre se desgasta ligeramente o cuando el zinc empieza a reaccionar. En los clasificados de coleccionistas, los ejemplares certificados como Red RD son los más cotizados, porque conservan ese color brillante y fresco como si recién hubieran salido de la ceca. En cambio, las piezas Brown BN o Red Brown RB tienden a tener precios más accesibles. Pero entre todos los errores asociados al centavo de 1985, hay uno que despierta especial interés: la doble acuñación, especialmente visible en la palabra Liberty o en la fecha.
Este tipo de error, conocido como double die, ocurre cuando el cuño recibe un impacto doble en una posición ligeramente distinta durante su creación. Como resultado, la moneda muestra bordes dobles, sombras duplicadas o trazos repetidos que se vuelven muy evidentes en las letras y números más prominentes. Dado que la tecnología de la época todavía permitía este tipo de variaciones, algunos ejemplares con doble acuñación genuina se volvieron piezas codiciadas. Los coleccionistas buscan principalmente duplicación clara en la letra L, en las B y en los números 1, 9, 8 y 5. Aunque algunas monedas presentan duplicaciones mecánicas que no agregan valor, las verdaderas doble acuñaciones en 1985 pueden elevar el precio significativamente cuando están acompañadas de buena conservación y certificación profesional. De vez en cuando, aparecen reportes de subastas donde ejemplares clasificados MS67 Red se venden por varios cientos de dólares debido a su color excepcional y a la rareza del error combinado con el alto grado. Algunos alcanzan cifras entre 300 y 500 dólares, demostrando que incluso una moneda moderna, si posee la combinación perfecta de condición y variante, puede sorprender en el mercado. Otro aspecto interesante del centavo de 1985 es que muchos coleccionistas no lo consideran inicialmente un año emocionante, pero las sorpresas comienzan cuando alguien revisa rollos completos o cajas bancarias. Aparecen pequeñas variedades de cuño que permiten identificar diferentes series de producción, e incluso se han registrado inconsistencias en la alineación del anverso y el reverso. Algunas monedas muestran un leve giro del reverso respecto al anverso, algo que, aunque sutil, puede resultar coleccionable si es lo suficientemente marcado. La evolución del valor del centavo de 1985 también es llamativa. Hace años era casi ignorado, nadie lo consideraba relevante. Pero con el paso del tiempo, a medida que más coleccionistas comenzaron a buscar variantes modernas y a redescubrir errores que habían pasado desapercibidos, el interés aumentó. Hoy en día, los centavos de los 80 en condición Superb, MS67 y MS68 Red, se han vuelto escasos porque la mayoría circuló intensamente. Por eso, un ejemplar excepcionalmente bien conservado con toque rojizo brillante puede alcanzar cifras que sorprenden a quien no está familiarizado con el mercado de numismática. Revisar cuidadosamente un centavo de 1985 es una experiencia que mezcla paciencia, luz adecuada y conocimiento. La palabra Liberty es siempre el primer punto a observar. Algunas monedas presentan letras incompletas, otras muestran trazos duplicados, y otras tienen el relieve tan débil que parecen variar de forma. Después de Liberty, la fecha es el segundo punto clave. El número 5 es especialmente propenso a mostrar desgaste o duplicación. Cuando se observa con lupa y se encuentra una sombra duplicada clara, el hallazgo puede ser más valioso de lo que se imagina. Los bordes del busto de Lincoln también revelan mucho sobre el estado del cuño. Si el contorno del cuello o el borde del traje se ven suaves, probablemente se trate de strike débil. Pero si se observan líneas fuertes y definidas, la moneda tiene mayor potencial de grado alto. En los foros y comunidades de coleccionistas se han reportado ejemplares certificados por empresas como PCGS y NGC donde el centavo de 1985, aún sin error, alcanza valores interesantes únicamente por su conservación. Esto demuestra que cada ejemplar es un universo propio, una combinación de arte, metalurgia, desgaste, impacto y azar que, juntos, pueden convertir una pieza de un centavo en un objeto de deseo para muchos. Y si algo demuestra este centavo es que, aunque los errores visibles de 1985 fueron discretos, abrieron la puerta para un año aún más sorprendente. Porque si este año ya presentó problemas de cuños desgastados, duplicaciones leves y variaciones de color por la aleación, 1989 llevó esas características mucho más lejos. Muchos especialistas consideran que 1989 fue un año crítico, donde la calidad de los cuños mostró señales evidentes de desgaste y donde varios errores menos comunes comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Por eso, si el centavo de 1985 ya sorprendió por sus detalles ocultos, el de 1989 se convirtió en una verdadera mina de rarezas para quienes saben exactamente qué buscar. Moneda número 4, 1989 Lincoln Penny. La historia de este centavo de 1989 es una de esas que parece sencilla al principio, pero que termina demostrando por qué la numismática sigue sorprendiéndonos año tras año. A primera vista, millones de personas en Estados Unidos han tenido este centavo en sus manos sin pensarlo dos veces. Es una moneda común, circulada, de un diseño que no cambió demasiado en esa época.
Sin embargo, detrás de esa apariencia ordinaria hay una realidad muy distinta. 1989 produjo algunos de los errores más interesantes de finales de los años 80, y gracias al desgaste que sufrían los cuños, muchos coleccionistas hoy buscan variedades específicas que solo se formaron durante esos meses. Si sabes identificarlas, un simple centavo puede transformarse en una pieza valiosa. Y si además se combina con un grado de conservación excepcional, el premio puede superar fácilmente los $1000. Para entender por qué este año es tan particular, hay que recordar que el proceso de acuñación de los Lincoln Memorial Cents en la década de los 80 estuvo marcado por un uso intensivo de maquinaria. La demanda nacional era masiva, así que los cuños trabajaban casi sin descanso. Cuando un cuño empieza a deteriorarse, aparecen señales claras, como die cracks, esas pequeñas grietas que parecen venas o líneas ramificadas sobre la superficie de la moneda. En 1989, estas grietas se hicieron muy comunes, especialmente en áreas como el busto de Lincoln, su cuello, el borde superior del anverso y zonas delicadas de la palabra Liberty. Muchas de estas fracturas de cuño vienen acompañadas de líneas internas, que no deben confundirse con rayones de circulación. Las líneas internas son más rectas, más definidas y siguen la huella del deterioro del metal que forma el cuño. Cuando aparecen varias juntas, pueden formar patrones llamativos que los coleccionistas buscan porque permiten identificar exactamente qué cuño o qué etapa del desgaste produjo esa moneda. Esta clase de detalles aumentan el interés, por lo tanto, el valor. Pero el 1989 Lincoln Penny no se limita a cracks y líneas internas, también se encuentra una proporción notable de strike throws. Estos ocurren cuando un material ajeno se queda atrapado entre el planchet y el cuño al momento del golpe. Puede ser grasa, pedazos microscópicos de metal o incluso residuos industriales. Cuando eso pasa, la zona afectada queda borrosa, hundida o con textura extraña. Un strike throw limpio y bien definido puede convertir un centavo aparentemente común en una pieza de colección muy deseada. Y aunque no todos alcanzan grandes precios, los más nítidos y llamativos sí llegan a venderse muy bien. Todos estos errores por sí solos ya hacen que los centavos de 1989 tengan un atractivo especial para quienes disfrutan estudiando el comportamiento físico del cuño. Sin embargo, el verdadero impacto económico viene de otra parte, la calidad extrema. Encontrar un centavo de 1989 en color red, sin manchas, sin golpes, sin tonos oscuros y con brillo pleno es increíblemente difícil. El cobre recubierto de zinc se deteriora rápido y reacciona fácilmente con el ambiente. Por eso, cuando aparece un ejemplar que alcanza MS68 Red, lo cual es rarísimo, los precios suben inmediatamente. Hay subastas donde piezas certificadas en MS68 Red han superado los $1,000 sin problema. Esto sucede por una razón muy simple. Casi nadie guardó centavos en calidad de colección en 1989. No era un año especial, no era una edición limitada, no había un motivo para imaginar que se volverían valiosos. La mayoría de las monedas circularon, recibieron golpes, manchas, humedad, corrosión e incluso dobleces. Aquellas pocas que sobrevivieron intactas lo hicieron por accidente, quedando olvidadas en rollos sellados, en cajas viejas o en colecciones que nadie revisó durante décadas. Estos ejemplares perfectos no solo muestran una belleza superior, sino que también revelan un estado de conservación que va en contra de lo que normalmente sucede con centavos de ese periodo. Por eso, cuando los coleccionistas ven un 1989 con brillo rojo intenso, superficies limpias, campos claros y detalles afilados, lo consideran una oportunidad única. Su escasez extrema en ese nivel hace que incluso un solo punto de mejoría en la escala de Sheldon dispare el precio en subasta. Además, los errores del año 1989 interactúan muy bien con esta búsqueda de calidad. Por ejemplo, un centavo con un die crack grande pero en excelente estado puede atraer aún más atención. Lo mismo pasa con strike throws amplios que no afectaron demasiado la nitidez general del diseño. Cuando un error coincide con alto grado, el valor combina dos rarezas, la condición excepcional y la característica poco común del cuño. Esa mezcla explica algunas ventas sorprendentes de las últimas décadas. Otro elemento interesante es que los coleccionistas avanzados suelen estudiar lotes completos de monedas para rastrear la progresión del desgaste del cuño. En los 1989 esto se puede observar muy bien. Una moneda puede mostrar una pequeña línea interna, otra, acuñada quizás horas después, presenta la línea ya convertida en una grieta completa,
y luego otra puede mostrar cómo la grieta se abrió tanto que produjo una zona levantada o incluso deformada. Esta progresión hace que algunas monedas se vuelvan especialmente buscadas, porque capturan momentos específicos de la vida del cuño. Es como tener fotos de un mismo proceso industrial en diferentes etapas. De esta manera, el centavo de 1989 permite entender mejor la forma en que las monedas se producen, cómo se desgastan los cuños, cómo ciertos errores se vuelven más probables y qué elementos hacen que un ejemplar sea más valioso que otro. Y aunque muchos piensan que solo años famosos como 1972, 1955 o 1992 Close AM son los interesantes, la realidad es que los 1989 pueden dar excelentes sorpresas, especialmente cuando provienen de rollos antiguos no abiertos. Algunos coleccionistas expertos incluso comentan que, dentro de las monedas tardías de la serie Lincoln Memorial, los años 1988 a 1990 son especialmente fértiles en errores menores que no fueron detectados en su momento porque la producción era demasiado grande para detenerse por fallas pequeñas. Precisamente por eso, muchas personas que revisan su cambio hoy están encontrando monedas que antes pasaban desapercibidas. Con la creciente popularidad de los vídeos sobre coin roll hunting, más personas están reconociendo die cracks, cuts, laminaciones y strike throws. Eso hace que los centavos de 1989 se vuelvan cada vez más visibles en los grupos de coleccionistas, y que los mejores ejemplares suban de precio por simple competencia entre quienes desean tenerlos. Otro factor que ha contribuido al valor de estos centavos es la creciente importancia de la certificación profesional. Antes, la gente guardaba su moneda favorita y la consideraba valiosa por intuición. Pero hoy, la clasificación MS67 Red, MS68 Red y niveles similares se han convertido en un estándar. Las empresas de grading como PCGS y NGC son la referencia que confirma si una moneda realmente es superior a la mayoría. Y cuando una moneda de 1989 recibe un certificado alto, inmediatamente entra en un mercado más serio, donde los coleccionistas no dudan en pagar precios elevados por asegurarse una pieza casi imposible de reemplazar. Esa es una de las razones por las que siempre recomiendo: si encuentras un 1989 con brillo excepcional, pocos golpes y un tono uniforme, vale la pena considerarlo para certificación. Puede ser que no sea MS68, pero incluso un MS66 Red ya es un grado fuerte y atractivo. Y si al examinarlo se detecta un error, como un crack grande o un strike throw en buena conservación, entonces el caso es aún más interesante. Al final, este centavo de 1989 cierra la serie de 4 monedas que demuestran un mensaje poderoso: no importa si una moneda es común, sencilla o reciente. Cualquier bolsillo puede esconder piezas de gran valor si uno sabe qué buscar. Los centavos de 1985 y 1989, así como los cuartos de 1976 y 1979, comparten algo en común. Son monedas que millones de personas vieron como simples objetos del día a día, pero que hoy muestran cuánto puede valer la atención al detalle. Por eso, es importante revisar el cambio con calma, aprender a identificar errores, conservar los ejemplares mejores y certificar aquellos que puedan destacar. Muchas personas han dejado pasar pequeñas fortunas sin saberlo, y otras han cambiado su suerte al encontrar una moneda aparentemente común que resultó ser una rareza. Seguir aprendiendo y observando es la clave para no dejar escapar la próxima oportunidad. Estos 4 ejemplos nos recuerdan que cada moneda cuenta una historia, y que incluso las más ordinarias pueden esconder secretos que transforman su valor. Cada bolsillo, cada compra, cada rollo viejo guardado en un cajón puede ser el inicio de un hallazgo inesperado. Y mientras la gente siga sin mirar su cambio, quienes sí lo hacen seguirán encontrando tesoros que el resto del mundo pasa por alto.